crisis es simplemente que nos quedamos sin respuestas. Entonces, esta definición de lo que es una crisis, que es simplemente que no sé qué hacer, que mis mapas estallaron. ¿Sí? Hoy me dijeron, no te podés mover. Tu trabajo no sabemos si va a existir. Toda tu seguridad hizo así, clac, estalló. Y me quedé sin respuestas. Eso es una crisis. Y sobre eso que no sé qué hacer, no tengo respuestas, bueno, viene muy bien este reencuadre, decir, bueno, ante la no respuesta, ante el no saber qué hacer, lo encuadremos como una oportunidad. ¿Sí? Pero es un paso posterior. Primero es tomar conciencia de que me quedé sin respuestas. Ahí voy yo, esto es lo prelingüístico. Me quedé en vacío. Bueno, voy a utilizar mi poder, mi estrategia mental de configurar lo que me está sucediendo como una oportunidad para otra cosa. ¿Se puede entender esta diferencia entre dos etapas del procesamiento mental? Si hay ¿Sí? alguno que no Bien. está más o menos sintonizando, puede escribir y consultar, no hay ningún problema. A ver. Bien. Entonces, en esto de que nos quedamos sin respuestas, ahí aparece una estrategia consciente nuestra de decir, voy a transformar esto en una oportunidad. La otra crisis que creo que nos toca a todos, ¿sí? Que nos impacta necesariamente a todos, es una crisis sobre el futuro. ¿Sí? Primero, la seguridad. Me siento la inseguridad inmediata, ¿sí? Me enfermaré, no me enfermaré. Eh, esta crisis que me quita los cimientos de mi vida. Y la segunda es la crisis sobre el futuro, sobre nuestro diseño del futuro. Lamentablemente muchos, para mí, lamentablemente, en Argentina y en Latinoamérica pasa lo mismo. También le ha pasado, creo, en los países más avanzados. Y individualmente pasa lo mismo. La gente no se anima a aceptar que su diseño de futuro estalló. ¿Sí? Que su diseño de futuro ya no es más el mismo que el que tenía. Porque esto va a implicar un cambio en todas las estructuras económicas, de pensamiento, de cómo configuramos todo nuevamente. Acá hay un salto de prepo o obligado, por ejemplo, a la educación vía virtual, que estábamos, que sí, que no. Bueno, ahí están mis hijos que me son recién estudiando en la universidad por vía virtual. Nosotros nos estamos comunicando con vía virtual y no lo hicimos nunca, Jorgito. ¿Es verdad? ¿Sí? Salvo el teléfono, pero ¿Es estamos a verdad? tomar un café. ¿Sí? Bueno, y nos estamos uniendo por un lado virtual. Entonces, creo que la segunda estrategia nueva, el poder nuevo que tenemos, es asumir, ¿sí?, la crisis de que nos quedamos sin respuestas y asumir que nuestro futuro, nuestro diseño anterior de futuro, estalló. Y que tengo que rediseñar mi futuro. Me parece que la estrategia del avestruz, de que ante el miedo, lo que sea, meto la cabeza bajo tierra y no miro qué pasa, y digo, todo va a seguir igual, todo es igual, o decir, bueno, no sé qué va a pasar, ¿sí? Bueno, veremos qué pasa. Virginia Satir, que es una de las personas que modeló la PNL, una de las grandes terapeutas que modeló la PNL, creadora de la terapia sistémica y familiar, decía que el principal motor del ser humano era la búsqueda de seguridad. ¿Y qué hacemos para la búsqueda de seguridad? Dice, ¿cuál es lo que nos da seguridad a nivel instintivo? Lo que conocemos. ¿Sí? Y esa estrategia prelingüística, ¿sí?, o instintiva, tiene muchísimos peligros en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando a veces, supongamos que alguien tiene una enfermedad y solo
y consulta a un médico porque tiene confianza, porque es amigo de él y esto. Y este médico le da un diagnóstico y una forma de afrontarlo. Y solo se queda con esa opinión porque eso le da seguridad. Y no se anima a lo mejor a buscar otros criterios, ¿sí?, de evaluación, de estrategias. Y a lo mejor esa sola, porque hay una cuestión de seguridad, de la afectividad, hace un mal tratamiento, porque a lo mejor este médico se equivocó, no sabía, y se muere. Esto era un tema puntual. Por eso, John siempre dice, bueno, siempre buscas, en el caso médico, buscas 3 opiniones. Pero lo mismo, en todas las áreas de tu vida, tenés que buscar varias opiniones, porque el poder nuestro empieza cuando tenés opciones. Tu libertad empieza cuando vos podés decir, elijo. Ahora, ¿cuándo elegís? Cuando tenés por lo menos 3 opciones sobre las cuales tomar una decisión. Entonces, la búsqueda es el permitirnos que opere en nosotros esta búsqueda instintiva o prelingüística de seguridad en base a lo conocido puede ser muy complicado. El mejor ejemplo que yo tengo es el caso del Costa Concordia, el crucero Costa Concordia. Ese que choca en las costas de Italia, que no se hundió nunca, ¿sí? No sé si todavía está o sigue estando, o lo hace poquito se lo han sacado, pero resulta de que este barco no se hundió. ¿Y quiénes se murieron? Los que se encerraron, confiaron en lo que le dijo el capitán, que se tomó un barco y se fue, ¿no? Dijo, quédense en su camarote. Los que se quedaron en su camarote, pensando que eso le daba seguridad, porque era lo conocido, se murieron. Porque en esa parte entró el agua. ¿Sí? Los que dijeron, yo tengo la opción de camarote o tengo la opción de ir a buscar mi salida, y obviamente si el barco está hundiendo, lo mejor es ir hacia arriba. ¿Sí? Los que no hicieron eso, murieron. Entonces, esta búsqueda instintiva de búsqueda de seguridad, porque nuestra mente entiende lo conocido como la seguridad, puede ser una estrategia muy, muy mala. ¿Sí? Creo que está bien, pero hay que complementarla con otras estrategias. Entonces viene el hacerte consciente de que te quedaste sin respuestas y que esto, al quedarte sin respuestas, aparece algo que es la creatividad y el poder inventar un nuevo significado, ¿sí?, y transformar esto en una oportunidad, mis herramientas en una oportunidad. Y que mi futuro, mi diseño de futuro, a lo mejor no, pero lo más probable es que va a ser modificado, que estallo. Y tengo que tomar yo la herramienta de buscar seguridad en lo que está a mi alcance y reconfigurar mis actividades, mi forma de pensar, mis formaciones. Creo que es un momento trascendente para la gente, aunque no creo que lo tome, no sé, de aprender PNL. ¿Sí? Pues si vos me decís que es la PNL, yo, desde mi punto de vista, con algunas modificaciones, la PNL, pero como base, modelo, es la oportunidad de rehacer todo tu cerebro. ¿Sí? Oportunidad que tiene solamente un ser humano. No Marcelo, simplemente un modelo. sin desmerecer, hay otras ideologías que por ahí la toman a la PNL como abstracta. A ver, yo tengo gente conocida y hay un par de amigos que manejan la ontología y también es una muy buena herramienta. Pero cuando vos le hablas del inconsciente, son reacios a percibir esto. Sí, yo creo Nosotros que... como personas que hemos transitado la PNL de punta a punta, perdón que te interrumpa en esto, pero yo creo Sí, que no, te sirve. es un elemento transformacional muy poderoso, porque parte de lo que dice como pancarta es que si no pasó por tu cuerpo y no sentiste la transformación, realmente terminó en palabras. Y la PNL es eso, es transformacional. Eso es tal cual, Jorge, y me encanta tu aporte. Yo creo que la PNL verdadera, ¿sí?, está muy mal comprendida e interpretada. En parte
por culpa de los creadores de la PNL. Ya voy a explicar por qué. Y en parte por la gente que se formó o no se formó también, pero dice que hace PNL, ¿sí? Como en toda disciplina. Y también hay otro aspecto para mí equivocado de los creadores de la PNL. Primero, cuando Grinder y Bandler sacan el modelo de PNL, lo sacan un poco muy fascinados por el modelo de hipnosis de Milton Erickson y quisieron darle un lenguaje diferente para salir de los contextos académicos. Esto yo lo charlé bastante con John cuando estuvo en Argentina en el 2001 y después en México con él. Y varias cuestiones de por qué no estaban en los libros, algunas de las cosas que ellos habían desarrollado. Y entonces él dijo que en realidad ellos nunca quisieron entrar en discusiones epistemológicas o sobre qué era una disciplina u otra, y por eso también el concepto de verdad en PNL no es importante, simplemente porque ellos no quisieron entrar en esta discusión. Porque aparte hay que entender otra cosa aún más atrás y más profunda. Yo digo, vos no podés hacer, si vos querés entender cualquier modelo de trabajo, y acá está el error, uno de los errores de PNL, vos tenés que entender la biografía de las personas. No podés desvincular, ¿sí?, el modelo de trabajo de quiénes son esas personas. Este fue una búsqueda de Grinder y Bandler muy maravillosa de desvincular las herramientas, el modelo de PNL, de quién las operaba. Creo que es maravilloso porque dice, bueno, si yo doy herramientas como un auto y lo puedo desvincular de la fábrica, es maravilloso, ¿sí? Porque no importa quién lo haga, va a funcionar igual. No necesito la calidad humana, el desarrollo, lo que sea de la persona. Pero creo que es una aspiración utópica hermosa, ¿sí? Pero no funciona. Porque no es lo mismo un Ford, un Volkswagen, una Ferrari, un Fiat, ¿sí? Y están desvinculados hasta físicamente, ¿sí? Pero son modelos distintos, que vienen de un modelo mental. ¿Sí? Si es alemán va a durar, va a ser duro y va a ser fuerte. ¿Sí? Si es francés va a tener el peollo una elegancia muy linda, pero no lo metas en las calles de Córdoba, pues te va a deshacer, ¿sí? Porque es para andar por París, no para andar por los pozos de las sierras de Córdoba. Para eso tengo que comprar un Jeep, ¿sí? Entonces digo, no se puede desvincular el creador del modelo. Entonces, el objetivo de ellos fue, como no meterse en discusiones epistemológicas, tomaron el modelo lingüístico de Castaneda y la metáfora, ¿sí?, de un poco de esto toda la lingüística del chamanismo, pero no me gusta esa palabra porque Castaneda es como otra cosa, el modelo de configuración del mundo de Castaneda, para salir del mundo académico, y a su vez tomaron, también estaban muy imbuidos por esto de la hipnosis, de la magia de la hipnosis, ¿sí? Entonces se filtró dentro de la PNL como una cuestión de lingüística distinta y rara, incomprensible para la gente, aparte de la lingüística de la computación, que para ellos era tangible e inmediata, y para el resto del mundo era una cosa absolutamente abstracta. Por eso voy a la gente y le decís, che, tenés que cambiar el chip. Y todos te dicen, sí, claro, ¿sí? Pero hace 20 años, 30 años, cambiar el chip y voy a decir, ¿de qué está hablando el tipo? Está re loco, ¿sí? Por eso cualquier chico, pero especialmente hoy que la gente tiene un celular, entiende la PNL, ¿sí? Porque tenés un celular, listo, ya está, entendiste PNL, cómo funciona. Pero hace 20 años atrás, 30 años atrás, y mucho menos quienes tenían un modelo del mundo basado en una lingüística desde el punto de vista del PNL que trabaja sobre lo superficial, sobre el significado y las conjunciones de cómo están construidas las oraciones. El coaching ontológico tiene esto,
es muy valioso, me parece que es un avance transformacional un poco más rápido que la psicología, me parece que tiene preguntas poderosas y transformadoras, pero volvemos a lo mismo, trabaja desde mi punto de vista en el campo de lo lingüístico. Y yo digo, hay realidades, las mayores realidades son prelingüísticas. Y la PNL trabaja entre lo lingüístico, trabaja mucho sobre esto, y sobre lo prelingüístico, y está entre medio, ¿sí?, en esta parte, haciendo este poderoso cambio que sería la estructura profunda o el inconsciente, utilizando lenguaje e inconsciente, que por supuesto Producción transforma. química. Producción química. Sí, eso es uno de los elementos importantísimos, ¿sí?, que tiene todo el efecto químico. Y por supuesto sobre el sistema nervioso. Entonces digo, bueno, ¿por qué se desnaturalizó o se comprendió mal para mí la profundidad de la PNL? Básicamente por el modelo de configuración teórica que usaron, que no era el académico, sino que tomaron Castaneda y toda la magia del inconsciente, y un poco que ellos quisieron mantener un poco el misterio para no estar acosado, porque la PNL estalló en Estados Unidos, fue así como un virus, en el sentido de que llegó a todos lados, fue un boom, ¿sí? Entonces ellos como que siempre mantuvieron una cosa de distancia, de que no los conocieran, de mística. Y algunos conceptos, y en esto voy de la biografía, hay que entender que John Grinder, que para mí es el estructurador de la PNL, aunque Bandler es el iniciador y el gran modelador, pero el que traduce en términos lingüísticos la PNL, para mí es John, porque John es lingüista, doctor en filosofía y lingüística. Entonces, y eso lo era de jovencito, estamos hablando de los 25 años, era doctor en filosofía y lingüística. Entonces, cuando vos a una persona que se dedica a estas áreas le hablas de verdad, no es para lo que nosotros significa verdad, ¿sí? Cuando vos decís verdad, decís, che, ¿es verdad que salió el sol hoy, que hay un día hermoso acá? Para vos y para mí es si salgo y el sol me da calor. Para una persona como John, cuando vos decís verdad, te metes en un berenjenal de conceptos y de filósofos y teorías sobre la verdad. Y te doy dos ejemplos. Ellos, para los que no saben, bueno, soy capacitador en Ministerio de Educación y abogado del Ministerio de Educación hace años. Y te doy un ejemplo pequeño del derecho, y por eso a mí me sirvió tanto para la PNL el derecho, porque vos, una coma, un o, ¿sí?, o un i, van a ser responsables de un accidente el titular del auto y el que maneja, o el titular del auto o el que maneja, ¿sí? Ese o define culpa, resarcimiento, situaciones, todo, una sílaba, ¿sí? Entonces, si yo me voy al campo de un escrito judicial, la palabra verdad o una palabra no es un tema menor, ¿sí? Bueno, entonces me toca trabajar en un momento con la Universidad Nacional de Córdoba, tenemos que generar un congreso y me toca trabajar con un semiólogo, que es mucho más especializado que un lingüista. Bueno, Jorge y amigos, era imposible, pero absolutamente imposible trabajar con esta persona, porque ya el sentido común se había perdido, porque cada palabra había que explicarla y después reexplicarla y explicar las derivaciones de esa palabra, que terminaba en una cosa insoportable. Y uno de mis mejores amigos, que también es trainer de John y tiene millones de formaciones, Gustavo Ruñones, él es lingüista de la Universidad de Bolonia, habla 6 idiomas, su tesis la terminó haciendo en ruso, ¿sí? Y por ejemplo, hablar con él es maravilloso porque te abre campos de conocimiento que uno no maneja, pero a veces es muy difícil porque cada palabra
tiene un alcance que no está en nuestra lingüística común, ¿sí? Entonces, digo, cuando John y Bandler, porque digo que es John el que lleva eso, el modelo técnico epistemológico, dice, no nos interesa meternos en el tema de la verdad. No es porque no les interese la verdad, porque si él tiene que hablarte de verdad, te va desde Sócrates hasta toda la filosofía que puede haber hasta el día de hoy, y hay miles y miles de millones de conceptos de verdad. Dice, lo que nos importa es que funcione. Ahora, eso no significa que no importe la verdad. Él dice, en términos de este trabajo, no podemos meternos en la verdad, porque no salimos nunca. Y por eso dice, ¿por qué salimos de esto y nos importa que funcione? Porque no queremos meternos en discusiones universitarias que no terminan nunca. Lo importante es, ¿funciona o no funciona? Entonces, bueno, esta es un poco la clave de PNL, si funciona o no funciona. Y creo que también uno de los errores, volvemos a lo mismo, de esto de la hipnosis como modelo maravilloso de la magia. Y desde mi punto de vista, pero no es porque sí, ya lo dijo John cuando hice el máster con él en el 2001, y lo volvió a decir ahora, incluso él, cuando dio el código nuevo, no me acuerdo cómo fue, dijo, yo no uso la palabra trance, nunca más. No sé si dijo, él le llamó estados alterados, ¿sí? Y él dijo, la hipnosis, dice, la única buena hipnosis es la autohipnosis. Ahora, es tan fascinante el modelo de hipnosis, es tan fascinante estar operando sobre tu propia mente, que me parece maravilloso, pero yo digo, la hipnosis termina siendo una limitante, ¿sí? Y la construcción mental que a veces uno utiliza como hipnosis, que está muy buena, y todo el modelo de Bandler, que es excelente, es superador de muchísimo, de todo lo que es hipnosis, es superador absoluto, ¿sí? Es neuroingeniería mental. Pero yo te doy un ejemplo, ¿sí? Para todos los que creen tanto en el modelo hipnótico, que no lo estoy diciendo que no sirva, ¿sí? Es como decir, ¿no sirve un Peugeot 308? Sí, claro que sirve, ¿sí? Pero no me voy a hacer un rally o subir una montaña con el Peugeot, me lo va a destruir, ¿sí? Pero quedar atrapado en los modelos hipnóticos, ¿sí? Termina siendo una limitante. Incluso termina siendo en algún aspecto una fantasía. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la crítica de otras disciplinas, ¿sí? Que atacan un poco, me parece a mí, la PNL cuando quedó atrapada en modelos de hipnosis. Cuando vos decís, y bueno, yo entonces visualizo que voy a rendir el examen y visualizo que tengo un poder que conseguí y que traigo de adelante y que veo que lo voy a lograr y que a su vez tengo a lo mejor a mis espaldas un montón de apoyos que me están con una voz hermosa diciendo vas a poder, ¿sí? Y llego allá y el profesor se levantó mal porque se peleó con la esposa y me pegó una patada y me revolvió, ¿sí? Porque también es una realidad concreta. Y me parece que a veces mucha de la gente que se dedica a pseudo PNL o cosas parecidas y le llama PNL y la mezcla con un montón de cosas, o gente que hace PNL pero que para mí ha estado mal formada o ha quedado atrapada, ¿sí? Ha quedado atrapada en modelos de hipnosis para mí como una limitante en vez de utilizarlo como un recurso, se olvidan de la realidad, ¿sí? Y que cuando en PNL John y Richard dijeron, no nos importa la verdad, sino que funcione, no estaban diciendo no nos importa la realidad. La realidad existe, golpea y es dura. Entonces, y por eso el código nuevo de John es para mí la cumbre de la PNL, lejísimo, y de cualquier modelo transformacional, porque incluye, ¿sí? Especialmente un trabajo lúcido, ¿sí? En estado de plena lucidez, alterado lo llama él, que tampoco me gusta esa palabra porque también lleva confusión, pero esa palabra alterado la toman también de Castaneda.
también elemento que le cuestione en mi soberbia argentina y mi inimputabilidad total, charlando con él ahí en Medellín, tuvimos la suerte de charlar. Digo, ¿por qué esta palabra? ¿Sí? A mí no me gusta, porque también lleva a confusión. Pero bueno, también hay un problema de traducciones del inglés al español, ¿sí? Que no son temas menores, para nada, para nada. Por eso yo, cada vez que tengo una duda respecto de la PNL, lo llamo a Gustavito, que como te digo es lingüista y habla 6 idiomas a perfección, entonces el inglés, y es super trainer, diría yo, y digo, che, Gustavito, ¿qué significa esta palabra en castellano? Y por supuesto me va a dar 10 opciones, ¿sí? No solo la que está supuestamente traducida. Entonces, digo, hay todo un ataque a la PNL con mucha justificación en un aspecto. Por culpa de Grinder y de Bandler, pero no porque lo hicieron con maldad. Tuvieron una aspiración imposible, ¿sí? Que es desvincular la persona de los métodos y darle una jerga técnica para salir de los ámbitos académicos y decir, che, nos concentremos en lo que funciona y dejemos toda la intelectualidad que no sirve para nada, entre comillas, que es una traba, ¿sí? Basándose en Castaneda, quedando atrapado, especialmente Richard, mucho en el modelo de hipnosis, y creer que todo pasa por la mente. No, ¿sí? La realidad está, es concreta, tenemos emociones, tenemos profundidad. Hace poco en Argentina se dio una discusión bastante grande entre el colegio de psicólogos y los coach ontológicos, ¿no? De qué hacía cada uno y que no, y que los psicólogos no pueden hacer coach ontológico y que la ontología. Y toda esa discusión que en el fondo tiene una razón muy válida, porque cada uno quiere hacer distinciones de qué es lo que hace, ¿sí? También en un aspecto bastante miserable, en un aspecto de decir, che, ¿por qué no vemos qué sirve de cada cosa? ¿Sí? Porque yo ayer, por ejemplo, en una charla que dio José Luis con un coach ontológico, me pareció muy hermosa la charla que dio este coach ontológico, trayendo todo el bagaje del coaching ontológico, que es muy valioso, pero también incorporando mucho la neurofisiología, ¿sí? También creo que se ha formado en PNL. Entonces, en el fondo, y aparte a partir de la congruencia personal, logra un resultado fantástico. De todas formas, los que dicen que coaching ontológico no le interesa PNL, el 70%, no el 70%, pero el 30% fundamental está tomado de la PNL en muchísimas cosas, ¿sí? Como los sistemas de representación, el lenguaje visual, auditivo y kinestésico y un montón de cosas más. Pero volviendo a esta discusión entre psicólogos y coaches ontológicos, creo que también es aplicable a la PNL, cosa que yo le critico en la PNL, y se lo dije en el 2001 a Grinder en el rostro, como digo, con mi soberbia inimputable, y que lo sigo sosteniendo, y que lo terminé de aclarar recién, hoy después, en Medellín, después de 20 años, y entendí lo que él me dijo, ¿sí? A mi pregunta. Pero no por lo que él me dijo, sino por observar un montón de cosas más. ¿Qué critican los psicólogos a los coaches ontológicos? Y supongamos PNL. Que pierden la profundidad del sentido, ¿sí? Que no basta con hacer cambios lingüísticos, preguntas, sino que hay situaciones muy profundamente, a veces dolorosas, traumáticas o de sentido de la vida, que se pierden, ¿sí? En lo motivacional o en lo meramente lingüístico. Y creo que tiene razón, y no nos pasa en la PNL. Y los coaches ontológicos dicen, sí, pero nosotros ofrecemos herramientas para que produzcan cambios de poder en la gente y pueda solucionar rápido sus problemas. Y digo, también es verdad, ¿sí? Si no, el coaching ontológico o la PNL no tendrían éxito si la psiquiatría y la psicología no hubieran resuelto el problema, ¿sí? Y es cierto que el coaching ontológico produce, igual que la PNL, cambios mucho más acelerados que a lo mejor una sesión de psicoanálisis. O sea, los dos tienen verdad. Y por eso digo que en el fondo una discusión no miserable, pero digo, ¿por qué no vemos que podemos sumar? ¿Sí? A veces la profundidad que viene
de muchos estudios psicológicos de autores maravillosos como Carl Rogers, como Viktor Frank, como Virginia Satir, que era psicóloga, o sea, tantas cosas maravillosas, ¿por qué no lo unimos con estas herramientas por ahí más dinámicas y más transformadoras en tiempo real? Pero yo también vuelvo a criticar esto de, en el fondo, la psicología, su lentitud y sus creencias de que los cambios llevan tiempo, son difíciles y traumáticos, y la arqueología del pasado, siendo que no hay por qué estar atrapado en el pasado, y el coaching ontológico como PNL, de que creer que todo es transformación lingüística y de pensamiento, y no entender que realidades, por eso, profundísimas, ¿sí? Que para mí determinan todo, que son el amor, la vida, el sentido profundo de la vida, ¿sí? Que están por sobre eso. Yo cuando en el 2001 le digo a John, está perfecto todo esto, PNL, ¿sí? Ahora, las preguntas esenciales de la vida no me las responde. ¿Qué es el amor? ¿Cuál es el sentido real y profundo de la vida? ¿Sí? Más allá de todo, cualquier situación. Y siguen sin responder. Y acá volvimos después de 20 años, por más que seguimos comunicándonos siempre por mail, y ya tengo la generosidad de contestarme, muchas veces, preguntas para mí importantísimas, recién lo pude resolver en 2 o 3 preguntas que hablamos acá. Que ya me lo había dicho en el 2001, pero que yo no lo había entendido, ¿sí? Porque ¿cómo llegas a alguien con tanta experiencia, con tanta profundidad, con tanta cosmovisión del mundo epistemológico? Y te lleva 20 años, ¿sí? Bueno, es por decir así. Recién ahora entendí, y porque sigo procesando en mi cabeza, hay cosas que nunca dejo de procesar, siempre la estoy ahí trabajando. Entendí por qué él aborda y dice ciertas cosas. Entonces, la crisis esta, que fue un torpedo en nuestra seguridad y en nuestro futuro, ¿sí? Lo primero que nos puede, como herramienta, ayudar a salir de él, es tomar conciencia que nos metieron un torpedazo en nuestra configuración del mundo y que nos quedamos sin respuestas en muchos niveles de nuestra vida, en muchos. Especialmente en esos que creíamos que nosotros teníamos poder, pero no lo tenemos. No tenemos poder sin límites de saltar como hace Tony Robbins, salto, y tengo poder, salto y tengo poder, salto y tengo poder. No, ¿sí? Si la empresa donde yo trabajo cerró, ¿viste? Por más que salte, no tengo la plata. Y todo el diseño que yo tenía para mandar a mi hijo a la universidad o lo que sea, y no lo tengo. Entonces, la primera clave para afrontar una crisis es entender que estamos en una crisis. ¿Qué significa? Que las respuestas que yo tenía para afrontar la realidad ya no me sirven, ¿sí? Mi mapa no sirve. Ahí viene, sí, un reencuadre de mi situación. Bueno, ¿qué tengo que hacer con esta situación? Transformarlo en una oportunidad. Esa oportunidad, todo el mundo lo ha hecho inconscientemente, me estudio, hago esto, lo otro, aprendo algo de coach, hago algo de PNL, estudio algún curso por internet. Ahora yo quiero resaltar que hay que hacer una distinción entre riqueza y dinero. Ajá. La riqueza es esto de lo humano, ¿sí? Yo me siento rico cuando soy feliz. Y lo hemos dicho muchas veces, consciente e inconscientemente. Yo me siento rico cuando estoy feliz. No sé cuánto tiempo nos queda, Jorge. Mira, vamos a, porque la verdad que yo creo que todos están tan compenetrados con vos que hasta da vergüenza interrumpirte. Pero mira, acá hay una amiga, María Celia, que cuando estábamos hablando de las situaciones de la energía, ahí está María Celia. Ella decía que lo que más le resuena a ella es hablar de campos.
Cuando hablamos de cómo te sentías en situaciones, ella percibe campos. Y bueno, Griselda también comentaba lo mismo. Perciben Bueno, información a través de campos. ¿Cómo lo ves es vos? que yo, bueno, acá ya abordamos, por Son ejemplo, el percepciones trabajo. distintas, convengamos. No, 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 es lo mismo. Bueno, es muy profundo el tema y da para horas y horas, ¿no? Ujú. Acá vamos al tema de las constelaciones. ¿Sí? Buenas constelaciones podés bajar a lo tangible. ¿Por qué es tan poderoso las constelaciones? Porque bajas a lo tangible lo que es nuestro campo de vida. Este es un concepto muy viejo, ¿no? El del campo de vida en el que nos movemos. Y tener subcampos. Ujú. También creo que son distinciones lingüísticas que sirven como herramientas para codificar algo, en tanto y en cuanto no se transformen en limitantes. Porque cuando yo veo, por eso yo limpié mi trabajo en las constelaciones, porque cuando la gente, vos empezás con constelaciones, pero que después terminó haciendo el mismo Bergelinger, dijo, che, lo que yo enseñé en todo este proceso de descubrimiento ya no sirve. Hay que tirarlo a la basura este modelo y hay otro modelo de trabajo que tengo yo. Dice que es básicamente casi sin lenguaje, sin configuración de historias. Entonces, cuando vos te abordás mucho la gente que hace constelaciones, está siempre con el tema del campo, ¿sí? Ujú. Y que el campo, hay que dejar que el campo actúe, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de constelaciones, se pone, se configura, y te hablan de configuraciones cuánticas, y que el campo cuántico actúe, y dejemos, yo digo, en este punto, ¿sí? De las constelaciones, pero también en el punto del coaching personal, es otra ilusión, otra fantasía, que viene del mismo, también a veces concepto de Rinder y Bandler, de que el operador, ellos lo aclaran, ¿sí? Muy bien, pero en su origen era buscar que el operador esté separado de lo que hace, ¿sí? La técnica funciona sola, punto. Pero, si vos lees De Sapos a Príncipes, que es considerado el mejor libro de PNL, ahí habla mucho de cómo eh, los terapeutas y que yo van generando estados en sus pacientes, en sus consultantes, a través de la interacción que hacen. Y por eso ellos le dijeron, ustedes son los manipuladores. Y ellos dijeron, sí, claro, por supuesto, pero manipulamos bien. Y los otros, no. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen en general. Entonces yo digo, está perfecto el concepto de campo, ¿sí? Pero lo primero que hay que entender de que en el caso de constelaciones, que el constelador define la constelación. ¿Sí? No es algo que el campo define, es algo que el constelador desarrolla, guía y construye. Y por eso yo digo, nadie podría dedicarse a constelaciones si no está muy entrenado, ¿sí? En altos niveles de hipnosis de PNL y en PNL de alto nivel. Porque lo primero que tiene que entender un coach de PNL es que él está creando estados de realidad en las personas. ¿Sí? Entonces, el concepto de campo me parece que es una forma de distinguir muy interesante para poder operar, lo mismo que el lenguaje, lo mismo que cualquier modelo de análisis. Ahora, está bueno porque yo tengo esa herramienta, pero tengo que entender que es una herramienta el concepto de campo. ¿Sí? Y que si viene alguien y vos le decís, y me siento muy triste, ¿y por qué? Pues se murió tu mamá, y murió mi mamá, y bueno, y el campo, no sé qué, ¿viste? Me parece que a veces nosotros nos imbuimos tanto en esta información de las disciplinas que vamos abordando, que nos olvidamos de lo directamente tangible de lo humano. Por eso digo, eh, ayer en esta charla citó José Luis una frase de Dyer, de Wayne Dyer, que dice, estás a un pensamiento de cambiar tu vida.
¿sí? Me parece fantástica. Pero no tanto porque la realidad es que tu pensamiento transforma tu vida, sino que básicamente en nosotros está, en ese mínimo milímetro de que aunque nos conectamos y qué pensamiento producimos, está la posibilidad de producir un cambio. Entonces, los campos y el concepto de campos morfogenéticos en el que se basa las constelaciones y gran parte todo este trabajo de entender la realidad como campos y la mente como campos, es fantástico como una forma de ampliar nuestra capacidad de hacer distinciones. ¿Sí? Aprender cada idioma, un idioma distinto, te permite hacer distinciones. Por eso digo que la diferencia, por ejemplo, entre ser y hacer en el castellano, por un lado es maravillosa, ¿sí? Lo que soy y lo que hago como cosas distintas. En el inglés no es así, pero en ambos casos tenés virtudes. Si entendés que simplemente es una distinción operativa sobre la realidad de la persona. A veces te conviene distinguir ser y hacer, y a veces no. ¿Sí? Y por ejemplo, el problema de las constelaciones, ¿cuál fue? En alemán, en alemán el modelo se llama posiciones familiares. ¿Sí? Pero resulta que en la palabra en alemán, el alemán es un idioma maravilloso y por eso hay palabras intraducibles. Eso se puede ver mucho en la filosofía de Heidegger, especialmente que se dedican al coaching ontológico, que basa mucho en Heidegger y en Nietzsche. Hay millones de palabras en el idioma, bueno, no sé millones, pero muchas palabras en el idioma alemán intraducibles. Y por eso, cuando vos te encontrás con un lingüista o un filósofo y te querés hablar de Heidegger o de Nietzsche, agárrate Catalina, porque te vas a meter en un mundo de palabras que no vas a entender nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísimas palabras de Heidegger que le han querido explicar en tomos de palabras, ¿sí? De qué significa algunas cosas. Cuando estudias coaching ontológico y estudias la micropalabra, bueno, pero te parece cuánta información. Entonces, ¿qué pasa con las constelaciones familiares? Era posiciones familiares. Pero hasta que en el alemán, vos no podés decir que algo tiene una posición. Cuando yo digo, por ejemplo, en alemán, posición, vamos a decirlo primero en castellano. Yo digo, ¿cuál es tu posición, Marcelo? Tu posición familiar. Y bueno, yo soy el tercer hijo de mis padres y te puedo decir que soy el padre de mi familia creada por mí. O te puedo decir, ¿cuál es tu posición? Sentado. En español. ¿Sí? Sentado. Ahora, en alemán no es así. Cuando yo digo posición familiar, tengo que dar todo el conjunto de relaciones que construye mi lugar. ¿Sí? Te tendría que decir, cuando te digo, ¿cuál es tu posición familiar? Y decir, bueno, mi posición es de tercer hijo, de una familia así, 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 varón, ¿sí? Y padre de familia, una familia que incluye tantos hijos, ¿sí? Y a su vez que de origen, por un lado, italiano y español y alemán, ¿sí? Y todo ese conglomerado. Pero lo decían con dos palabras, posiciones familiares. ¿Cómo traducir al castellano eso? Es imposible. Entonces buscaron una palabra que se llamó constelaciones. Porque vos ves una figura en el cielo y decimos la constelación de Géminis. Claro, está ahí, pero configura toda una imagen que la idea era que yo hago una configuración de una imagen y esa sola imagen producía un cambio en mi percepción y con eso bastaba. Y Hellinger decía al inicio de su trabajo, con una constelación basta para producir un cambio definitivo en la persona y que no necesita terapia. Bueno, la realidad es que no es así. ¿Sí? Sí es un cambio profundo, es el inicio de una cosa transformadora, pero también uno se enamora de sus propias prácticas.
Entonces, cuando yo empecé, como todos los que empiezan a decir, wow, ya con esto, ya está todo. Igual con la PNL, ya con esto hago un colapso de ancla y ya está. No, bueno, no está. ¿Sí? Y yo te diría, gracias a Dios no está. Pues te demuestra la complejidad absoluta y maravillosa que tiene un ser humano. Donde no es tan fácil manipularlo ni producir resultados. Y ahí se basan muchas disciplinas, por ejemplo, el mismo Hellinger y la Gestalt, que dice, por más que yo haga, yo no voy a impactar en el paciente o persona, porque si no, siempre el terapeuta produciría los resultados que él quiere. Y no es así. La persona no es un nene y tiene sus propias defensas. Desde el punto de vista de la PNL decimos, no es así. Y yo creo que son las dos cosas. Por un lado, no hay nada tan mágico que produzca una transformación definitiva, pero también es real que las personas son impactables, manipulables. ¿Sí? Entonces, volviendo, y discúlpenme si por ahí me voy por muchas áreas y campos y disciplinas, ¿sí? Las palabras son complicadas. ¿Sí? Lo que más conspiró contra el desarrollo de estas configuraciones familiares sistémicas, que son las constelaciones, fue el nombre que le dieron, constelaciones familiares. Que un poco pasó con la PNL. ¿De qué me estás hablando? ¿De astrología? ¿Me estás hablando de misticismo? ¿Me estás hablando de estas cosas locas que hablan los astrólogos en la tele, que con vestidos así? Y bueno, y le estaban hablando de un desarrollo terapéutico maravilloso, ¿sí? Y terminó en un bloqueo. Ahí está cuando yo digo que a veces las palabras, ¿sí? Las configuraciones que hacemos, las distinciones que hacemos, que son muy útiles, pero también después terminan siendo limitantes. ¿Sí? Como fue un limitante para las constelaciones, o un limitante para la PNL, o un limitante para con el coach ontológico, y un limitante para la psicología o la psiquiatría. ¿Sí? Creamos un modelo empaquetado, le ponemos un sellito y quedamos limitados por ese sellito. Entonces digo, la configuración de modelo de campo me parece hermosa, me parece importante incorporarla a nuestra vida para entender que somos una realidad que tiene que ver con construcciones cuánticas, si queremos llamarle así, energías delimitadas por nuestra percepción. Es maravilloso empezar también a incorporar, a sumar eso, ¿sí? Pero no podemos quedarnos, hay que tener mucho cuidado no quedarnos atrapados en el concepto, ¿sí? Porque cuando yo digo, amor, el amor es amor, ¿sí? Podemos darle las configuraciones y nombres que quisiéramos, pero en realidad, cuanto más nos alejamos, por eso digo esto, de que estamos a un paso del pensamiento, cuanto más nos alejamos, cuanto más lo queremos explicar y configurar, más nos alejamos de lo que es. ¿Sí? Por eso Krishnamurti dice que los conflictos son siempre en el modelo humano, ¿sí? Lo que es de lo que debería ser. ¿Sí? Esa distancia. Pues esa distancia es absurda. Porque lo importante es lo que es. ¿Sí? Entonces a mí no me sirve que me hablen de amor. ¿Sí? Como tanta gente me habla de amor y tal lo es. Yo necesito que me amen. Y necesito amar. ¿Sí? Y no me sirve que la gente me diga amigo, hermano, qué fabuloso lo tuyo. Me sirve que te traten como un hermano. ¿Sí? De nada te sirve que vos le digas, mamá, yo te quiero mucho, te adoro, mamita, ¿sí? Pero no te voy a ver nunca, ¿sí? Y te dice, hijo, estoy tan solo, no, ¿por qué no me hablas, viste? Es que no tengo tiempo, mamá, pero no sabes lo que te amo. Todo ese alejamiento de lo que es una falsedad, ¿sí? Lo importante es lo que es. Traducido a PNL, sí es lo que funciona. ¿Entendés? Excelente. Y por eso Grinder y Bandler destraban esto. Dicen, che, no nos metamos en las discusiones epistemológicas. Ujú. ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? ¿Nos toca o no nos toca? ¿Pasa por nosotros o no nos pasa por nosotros? Estaba viendo un taller gratis que dieron, no quiero
del modelo holográfico, muy interesante, de los chicos Cooperman, de los Sí, sí. profesores Cooperman. Muy interesante como modelo de distinción, ¿sí? Creo que puede ser muy útil para mucha gente, pero también creo, sí, que es un modelo que en la mayoría de los casos, no sé en el caso de ellos, por eso digo, no estoy juzgando para nada, estoy agradecido como ellos hayan ofrecido el trabajo, pero yo he visto en muchos casos la limitación de este concepto de el poder sobre nuestra propia mente y lo que podemos producir ahí. Y ejemplo más simple y concreto es Richard Bandler. ¿Sí? Richard es un genio absoluto, maravilloso. ¿Sí? Ahora, Richard debe pesar como 100 y pico de kilos, no se está en su silla, tiene una diabetes insulino dependiente. Entonces, ¿cómo es? Y vos que lo conocés a John, tiene 82 años y es un toro. ¿Sí? Y se dedica a escalar hielos eternos. Esto fue una de las dos divisiones de la PNL sobre el sistema nervioso y eso. Entonces yo digo, queremos un mejor ejemplo que a veces las construcciones mentales de autohipnosis, de automanejo de la mente, bla, 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 terminan siendo un limitante, y el mejor ejemplo es el maravilloso genio que es Richard Bandler. Está su fisiología y el mismo, por más que llegó a tope, es un modelo de éxito, está atrapado, ¿sí?, en una condición física absolutamente limitada. Semirrengo, con grandes problemas físicos. Entonces, rebobinando, ¿sí?, digo, el primer paso, ¿sí?, es entender que vivimos en una realidad concreta, que nos exige realidades concretas, ¿sí?, que son nuestra fisiología, la necesidad de seguridad, de familia, ¿sí? Luego vienen nuestras estrategias lingüísticas, que son maravillosas. Ahí entra el concepto de campo, entra el concepto de coaching ontológico, de la psicología, de PNL, lo que busquemos, ¿sí? Del concepto religioso, ¿sí? Pero esos son estrategias, ¿sí? Tenemos una realidad de crisis, nos quedamos sin respuestas. Utilicemos una herramienta que lo reconfiguremos y decir, bueno, puede ser una oportunidad. Ahora, y ya como para ir cerrando a la gente, ¿cuáles son nuestros poderes en esto? ¿Sí? Primero, la toma de conciencia. Me quedé sin respuesta. Segundo, reconfigurarlo. Esto es una oportunidad. Tercero, ¿qué herramientas tengo para esa oportunidad? Primero, que estoy vivo. Wow, parece un tema menor, pequeño. ¿Sí? Estoy vivo, loco. ¿Sí? Segundo, tengo un cuerpo físico, tangible, concreto, con una neurofisiología, y que tengo que entrenarla. Y mantenerme fuerte, porque todo depende de mi estado neurofisiológico, que no me enferme, que esté lúcido, que esté poderoso. Cuarto, ¿sí?, ¿cuál es mi riqueza? Bourdieu, un antropólogo, hizo una maestría en antropología cultural, solo que hice toda, pero me fue prestado presentar la tesis, pero estaba cansado y no la presenté. Pero bueno, fueron 4 años de formación. Bourdieu fue un antropólogo y sociólogo francés espectacular, quizá uno de los hombres más influyentes de la época, del siglo XX, y decía que nuestro capital no se construye solamente en el dinero, sino en un cúmulo de cosas que incluía nuestras relaciones, nuestra inteligencia, bueno, todo lo que incluía un ser humano, su origen, vinculaciones, situación económica, el lugar donde vivía, el bagaje cultural. O sea, tenemos millones de cositas, ¿sí?, que hacen nuestro capital. Ahora, hay que distinguir capital de riqueza. Riqueza, yo digo, ¿cuándo nos sentimos ricos? Cuando nos sentimos felices. ¿Sí? Tomando unos mates, a veces.
con tu hijo, por ejemplo, Jorge, que ahora volvió de España y estás tomando, me dijiste un día, acá estoy con mi hijo mirando las estrellas en Carlos Paz, soy feliz, soy rico. Bueno, entonces riqueza es distinto de dinero. Digo, el dinero es lo que hace circular el mundo. Entonces también tengo que poner una ventana en mi vida sobre eso y ver cómo me reinvento. ¿Qué estrategias desarrollo para esta realidad económica que tengo que afrontar y que este torpedazo al barco de mi futuro y seguridad lo hundió? O por lo menos lo averió. Ahora, mi verdadera riqueza está en esto de la felicidad, en que estoy vivo, que tengo un cuerpo, que puedo pensar, que puedo aprender, y básicamente en esto que yo llamo lo esencialmente prelingüístico, que es el alma. ¿Sí? Y el alma es algo que es nuestro sistema neuronal, en definitiva, o sea, el lugar que se manifiesta en este lugar mucho más profundo, ¿sí? Que nos duele, que nos hace sentir, se manifiesta ahí, no es ahí, pero que tiene, su realidad es el amor, la fe, el sentido profundo. Entonces, ¿cuál es nuestra riqueza? Y especialmente, ¿qué amamos y a quiénes amamos? Y el primer paso es empezar a amarse a uno mismo, ¿sí? Permitirse una buena vida y cuidarse y quererse. Y el segundo paso es, che, mi red de sostenes, ¿sí? O las personas que quiero, son mi principal riqueza. Y tengo que mantener y retroalimentar esos vínculos y esas necesidades. Entonces, las dos pilares que son de para salir adelante, ¿sí? En nuestra realidad física, mental, y en nuestra realidad afectiva. Y si estamos bien físicamente y tenemos vínculos afectivos fuertes, poderosos, creo que no importa lo que venga, ¿sí? Tenemos una red de familias, de amigos, de personas con las que algo vamos a construir. Y que a lo mejor, como pasa mucha gente que lamentablemente a veces no tiene para comer, pero si, como es, si el corazón es grande, no importa, no me acuerdo, todo alcanza cuando el corazón es grande, ¿sí? A lo mejor tomamos unos mates, ¿sí? Con un criollito y a lo mejor la comida todo el día, ¿sí? Pero si lo hiciste con familiares, con amigos, creo que eso es la riqueza. Y hay un tercer punto más sobre esta parte interna que me parece trascendente. ¿Qué nos demostró esto, sí? Que no somos omnipotentes, que no tenemos poder sin límite, que somos frágiles y esa vulnerabilidad nos enseña mucho. Y creo que también nos enseña algo a nivel del espíritu. Y por eso todo el mundo se ha puesto a meditar, que esto, que lo otro, que rezar, que eso. Yo creo que la creencia, que es muy profunda e interna, y estoy convencido que es así, de que hay algo más grande que nosotros, que nos cuida, que nos protege, que nos asiste. Bueno, creo que eso hay que volver a despertarlo con el nombre que le pongamos. Porque si vos miras tu vida, vivís milagrosamente, ¿sí? Porque hoy viene algo que no ves, que es una simple ni se ve, ni lo tapa un barbijo, y mata gente. Entonces, vivimos en base a algo maravilloso que nos sostiene vivos, ¿sí? Que no es que no depende de nosotros, ¿sí? y que no es neurológico, sino que es superior a eso. Entonces, reconectarse con esa parte me parece también trascendente, ¿sí? Es importante. Y yo siempre también cuestiono todo esto, ahora está la moda de las neurociencias, que vuelvo a decir, me parece algo maravilloso como toda herramienta, ¿sí? Pero dicen, bueno, que el cerebro esto, que el cerebro lo otro, que el cerebro produce esto. Y yo digo, esto es como agarrar una Ferrari o un avión, ¿sí? Y decir, sí, sí, claro, el avión vuela así porque le ponemos las alas y acá la presión interna y con esto ponemos las luces, bla, bla. Sí, sí, bueno, pero ¿qué le da nafta al avión?
¿sí? El cerebro puede hacer millones de cosas. Ahora, ¿qué le da la vida al cerebro? ¿Qué le da la energía al cerebro? Eso viene de otro lado. Entonces, creer que porque estamos trabajando sobre una herramienta que es el cerebro, que está maravilloso trabajar sobre ella, estudiarla, ver cómo funciona, estamos trabajando en el nivel real, es un error conceptual, ¿sí? Así como digo que hay realidades prelingüísticas, también hay realidades preneurológicas. Y esa realidad preneurológica creo que vale la pena que intentemos encontrarla dentro de nosotros mismos con el nombre que le demos. Qué lindo. Mira, se acaba de ir José Luis, porque decía que tenía un compromiso. Sí. Yo creo que de todo lo que hemos estado presentes, ninguno ha querido molestar. Por ahí algunos ha colaborado con algún aporte. Pero la verdad, como siempre, Marcelo, es un placer poder sentarse con vos a charlar. Mira vos, hemos llevado cuánto ya, hora y media. Y... Oh, pero, bueno, pero no tiene nos divertimos. límite. Sí. El mate ha sido nuestro encuentro. Así que, bueno, a ver, para los que están, contate cómo te encuentran, en qué redes, con qué nombre. Yo de todos modos en la publicación puse Sí. tus nombres, pero comentarlo para que te ubiquen. Mira, Marcelo Actisdana, me encuentro en Instagram y en Facebook también Marcelo Actisdana, con 2 N separado Actisdana. Ahí me van a encontrar siempre, especialmente en Instagram. Hace poquito le empecé a dar un poquito de bolilla, no le daba bolilla. Bueno, le estoy dando bolilla, así que por ahí nos podemos comunicar mucho. Para mí, Jorge, bueno, siempre es un gusto, como te digo, charlar contigo y con todos y la oportunidad de aprender juntos. Cada pregunta es un disparador para conectarnos con nosotros mismos y aprender. Y como estamos en este camino de aprendizaje, pero básicamente un camino del amor, pero no del amor como palabrita, ¿sí? No. Sino como eso profundo que nos lleva, bueno, todo es maravilloso y se va ampliando. Así que bueno, te agradezco a vos, Jorge, a toda la gente que estuvo, estos momentos compartidos para mí han sido muy lindos y bueno, se nos voló la hora, gracias a Dios, así que fantástico. Bueno, es porque ha estado divertido esto y ha sido grato, así que nuevamente Marcelo, gracias por este espacio, la verdad que es un regalo muy grande. Yo creo que todos los que están acá te van a mandar un abrazo gigante. Y bueno, Dale. esperemos encontrarnos de nuevo en otro momento. Va a ser un placer. Un Bueno, placer. gracias por haber compartido y un saludo para todos los presentes. Nos vemos pronto, ¿eh? Nos vemos Hasta pronto. luego. Gracias. Chao, chao.